Hola, bienvenidas y bienvenidos a las charlas educativas ePods virtual, transmitidas desde la hermosa ciudad de Oaxaca, México, a través de la plataforma Zoom. A continuación, tenemos al participante Claudio Adrián Montaño Mier, quien es maestrante en Administración Estratégica, licenciado en Educación Media con especialidad en Ciencias Naturales. La charla que dictará esta noche se llama Ahí viene el cascarrabias. Bienvenido, Claudio. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Una de las experiencias de mi niñez, cuando salía yo de la casa siendo adolescente y mis hermanas un poco más pequeñas, era que cuando regresaba yo generalmente se oía desde adentro el griterío de las dos diciendo, ¡ahí viene! Y la otra decía, ¡ahí viene! Y las dos gritaban, ¡ahí viene cascarrabias! Y bueno, pues llegaba yo y a veces era un poquito maldoso y a veces un poquito pesado. Y bueno, ya cuando uno reflexiona de grande, uno entiende que, bueno, gran parte de eso es porque forma parte de un condicionamiento. Mi nombre es Claudio Montaño, soy director de una secundaria, de la secundaria matutina del centro escolar, profesor Gregorio de Gante, en la ciudad de Puebla. Y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes un poquito de mi experiencia en el sentido de lo que debe de ser un buen director. Soy docente por segunda generación. Mis papás son maestros, mis tíos son maestros, mi suegro es maestro, mi esposa es docente, mis cuñados son maestros, mis hermanas son maestras. Y a lo largo de toda esta existencia, he tenido muchos comentarios y anécdotas en torno a los directores. Y cada vez que sale el tema de los directores, se surge un poquito ese comentario como al inicio, ¿no? De ahí viene cascarrabias. ¿Cuál es la impresión que tenemos del director de una institución educativa? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la trascendencia del director dentro de una organización? El papel de un director se puede dividir en dos grandes vertientes. Una vertiente es el líder académico. El director debe conocer todo lo que debe saber o conocer o aprender un estudiante en la escuela. Debe saber de planes de estudios, de técnicas pedagógicas, de dinámicas, de estrategias, de características del adolescente, del contexto, del niño, enriquecer la labor de los maestros, saber revisar las planeaciones, aconsejar, acompañar a los maestros, vigilar el desarrollo de los trabajos, muchas tareas en torno al hacer pedagógico. Inclusive una de las tareas más fuertes que puede haber para un director es dirigir el consejo técnico escolar, porque es la instancia donde los maestros, donde el personal docente concurre, aprende, coaprende y además deciden en torno del aprendizaje a futuro, cómo corregir, cómo hacer. Esa parte a muchos no les podría generar mucho ruido porque la gran mayoría de los directores han sido maestros. Conocen, aunque sea por uno, por dos o por tres ciclos escolares, cómo se desarrollan las clases. Es una dinámica de aprender, de conocer, de hacer y de crecer. El problema del que yo les quiero compartir hoy es qué sucede cuando en la otra vertiente del director, el administrador escolar, ¿sí? El organizador. Porque una cosa es vigilar que aprendan, pero también la otra parte que pocos conocemos de la tarea del director es administrar una organización. Aquí que cuando yo ingresé como docente, como director, a través del examen de promoción, pues yo tenía un poquito de idea. Tuve buenos directores, tuve algunos no tan buenos, y sin embargo de todos aprendí mucho. Y en este aprendizaje me pude dar cuenta de qué era lo que se esperaba de ser director. Y una de mis primeras decisiones como director fue continuar mi preparación como un administrador, cursando la maestría en Administración Estratégica.
aunque es una maestría que se enfoca un poquito más en el ambiente empresarial, uno se puede dar cuenta que de repente, al administrar una institución educativa, una organización en la que incurren bienes, en la que incurren servicios, en la que incurre una infraestructura y personal, a veces los directores no tenemos la preparación suficiente para poder organizar y hacer una planeación estratégica de nuestra organización. ¿Por qué es importante la planeación estratégica al interior de nuestra escuela? Pues porque el director es precisamente aquel, como águila, ve desde arriba el panorama y puede tomar decisiones y llevar a la organización hacia su proyección, hacia su crecimiento y hacia su consolidación. No es una tarea fácil. La planeación lleva gran cantidad de análisis de datos, que a veces pudiéramos pensar que lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos toca llenar la estadística 911, porque nos mandan formatos y los llenamos, porque les damos seguimiento, porque llenamos las Rs, porque llenamos la REL, porque mandamos muchos informes. Pero una cosa es hacerlos y otra cosa es interpretarlos. Y una cosa es interpretarlos y otra es tomar decisiones proactivas en relación a ellos. No es una tarea fácil. Hoy en día interviene el conocimiento de las tecnologías de la información, la comunicación, interviene el conocer un poquito de manejo de redes, de marketing, de un poquito de diseño gráfico, un poquito de inteligencia emocional, de manejo de personal. Yo hablaría un poquito de establecer como un acuerdo con los maestros en relación a su trayecto formativo. Es en un área muy sensible. Les voy a ir platicando poco a poco cuáles han sido las principales experiencias que me han generado un aprendizaje, pero también me han dado muchos frutos al interior de mi escuela. La primera fue conocer la escuela. El día que me asignaron a la escuela, me metí en las redes y me puse a investigar todo el entorno de la escuela donde yo iba a trabajar. ¿Cómo era el entorno? Para eso puedes visitar tablas del INEGI, hay estudios demográficos, puedes ver el Google Maps para ver cómo está, cómo está el entorno, puedes ver las características de la población. Una vez que conoces el contexto, una vez que sabes qué hay alrededor de todo ello, ya llevas un poquito de información. Después te puedes meter a páginas que se dedican a hacer el seguimiento de escuelas. Si tu escuela tiene escuelas de calidad, cuántos maestros están actualizados. Hay muchas páginas que hablan en ese entorno. Empezar a conocer el entorno donde vas a llegar. Después te valdría bien llegar en una sesión de jefe incógnito, como hay un programa por ahí en la televisión, donde el jefe al que acaban de asignar le llega de incógnito y pregunta por los servicios y pide información y se da cuenta cómo tratan a la gente, cómo es cuando no hay un jefe a la vista. Y así me tocó llegar a la escuela sin que me conocieran. Cuando me presentaron, bueno, pues lo primero es asumir que uno va a aprender con ellos, porque ningún director sabe todo. Nadie, es más, no hay nadie que sepa todo cuando llega a una empresa nueva. Y entonces lo primero que uno debe aprender a hacer es, como diría Sun Tzu, el arte de la contemplación, observar, poner mucha atención, percatarse de los detalles, qué hay alrededor de cada quien, cómo se hablan, cómo se tratan, ¿sí? Después puedes empezar a hablar con cada uno de los maestros, empezar a hacer su perfil y empezar a ver qué les gusta, qué no les gusta, qué otras habilidades tienen, qué otras aptitudes tienen, cuántas horas van a dar, si la familia es grande, si la familia es pequeña, que son cosas que pudieran parecer peccata minuta, pero en realidad son pequeñas piezas de un rompecabezas que nos van a ayudar a perfilar la situación de nuestra escuela. Identificar cuáles son sus aspiraciones, qué quieren hacer, cómo les gustaría trabajar, empezar a preguntar su opinión, sí, porque no lo sabemos todo y ellos conocen más que tú el entorno. Uno puede llegar como director y ser impositivo y decir, a partir de hoy las cosas se van a hacer así, pero no conoces cómo está desarrollándose la escuela.
Entonces, te guías de ellos, hacerte amigo del personal administrativo, porque son los que van a sacar la cara por ti, porque son los que saben cómo funciona la escuela, porque son los que saben cómo se desarrolla la dinámica en general en los maestros, porque saben, uno pudiera llegar y hablar con el personal de apoyo y decirle, a partir de hoy van a hacer su trabajo así, pero ellos llevan más tiempo que tú en esa dinámica y saben perfectamente cómo van a desarrollar su trabajo. Y una vez que ya estás en ello, empezar a visitar grupos, empezar a conocer la escuela, empezar a analizar la dinámica. Cuando ya tengas todo este proceso, que no va a ser cuestión de un día, sino te puede llevar a lo mejor semanas o un mes, lo que tienes que empezar es empezar a sugerir, empezar a mejorar las estrategias, empezar a hacer, ya que tienes toda la información de tu análisis, hacer tu análisis DAFO o FODA, como lo quieran conocer. Y entonces manejar escenarios y manejar estrategias y empezar a hacer alianzas con la gente más influyente, por decirlo así, o con mayor influencia sobre los demás y empezar a generar cambios proactivos. ¿Sí? Empezar a construir alianzas, empezar a construir un proceso que lleve a la escuela hacia una mejor imagen. Identifica cuáles son las áreas en las que puede crecer la escuela, pero no pongas un buzón de quejas ni sugerencias, ni pongas un teléfono, ni tampoco pongas una cajita donde pongan cajas. Sal de la dirección, conoce a la gente, pregúntale qué le gusta, habla con los alumnos, habla con los papás. Algo que a los papás les gustó mucho cuando yo llegué es recibir a los alumnos en la puerta y muchos papás se acercaban y me preguntaban y me hacían observaciones y me hacían quejas y el ambiente empezó a ser mucho más fluido. También me dieron herramientas para conocer a los maestros desde una perspectiva diferente. También los maestros empezaron a ver que te interesas por el trabajo. ¿Cómo? Visitando sus clases, revisando las planeaciones, haciendo observaciones sobre las planeaciones, haciendo sugerencias. Siempre todo, no en un lenguaje de crítica, sino en un lenguaje propositivo. Yo te propongo esto, mira, te invito a que hagas esto. Empezar a trabajar un lenguaje mucho más incluyente y mucho más atractivo para ellos, que se sientan parte del trabajo. Esto es lo que hace un líder. No porque yo sea un líder per se, sino porque en mi experiencia he podido crecer con los maestros y he podido identificar cuáles son las áreas propias en las que tengo que aprender, porque también hubo momentos en los que ellos llegaban y me decían, maestro, es que usted nos dice esto y está mal. Y uno tiene que aprender a aceptar las observaciones y aprender a crecer y aprender de las recomendaciones que hacen ellos. Y eso nos hace más humanos y también nos hace más líderes, alguien a quien ellos quisieran seguir. ¿Sí? La escuela no es un ente rígido, frío. Es más que como una familia, es como un ambiente biótico, donde todos se interrelacionan, donde todos se interactúan y todos dependen de todos. La planeación estratégica nos tiene que llevar no solamente a plasmar en papel una idea, sino a saber cómo llevar a través de una perspectiva a que esa idea se logre, a que nuestras escuelas crezcan, pero no crezcan nada más por la gran cantidad de aportaciones voluntarias, porque también ese es otro lado sensible, que los papás van y aportan una aportación al comité de padres de familia y que dicen, bueno, esto es para la escuela de mis hijos y también influye administrar, hacer presupuestos, buscar la mejor manera de que esos recursos rindan, de que se satisfagan las necesidades de todos los departamentos, de los insumos de limpieza, del material didáctico, del mantenimiento de la escuela, de la renovación de material, de las actividades extraescolares. Es un recurso que tiene que rendir y a final de cuentas, aunque uno como director no maneja el recurso, uno debe de aprender a sacar la cara por el bien manejo de esos recursos. La planeación estratégica, insisto, no es simplemente una palabra que se quede en el papel.
es una actividad constante que debemos de estar rehaciendo y retroalimentando de forma continua en beneficio de nuestros estudiantes, para que nuestros maestros trabajen con gusto y para que uno al terminar la jornada se sienta satisfecho. Porque al final de cuentas, como dijo Sun Tzu, para que llegue el orden debe haber un poquito de caos. Y a lo mejor cuando ustedes lleguen a una escuela nueva como directores, si algún día les interesa esta hermosa labor, van a encontrar una escuela ordenada. Pero incluso dentro de una escuela que pudiera aparentar ordenada, hay algo que siempre se puede mejorar, porque en todas las relaciones humanas no existe la perfección, sino esa tendencia a ser perfecto. Y eso es lo que nos puede hacer cada día que crezcamos y que busquemos ser mejores y darle a ese prójimo que todos los días nos recibe en la escuela, a esos estudiantes, a esos maestros, lo mejor de cada uno de nosotros. Me dio mucho gusto saludarlos. Espero que estas ideas les sirvan en el funcionamiento de su escuela. Nosotros desde Puebla y desde los centros escolares seguimos trabajando por la cultura de México. Muchísimas gracias y que tengan un excelente futuro.